El plan de exposición, vamos a hablar primeramente de lo que es la clasificación y caracterización de las lesiones, las indicaciones terapéuticas que, como veremos, van a estar vinculadas fuertemente a la caracterización de las lesiones, y para finalizar algunos trucos y consejos para realizar resecciones a nivel de las lesiones colorectales. Lo más importante que siempre quiero destacar es que cuando hacemos un tratamiento endoscópico, este tiene que ser curativo, generalmente las lesiones colorectales. Entonces, cuando indicamos un tratamiento, tenemos que pensar que vamos a curar las lesiones. Ese es el concepto de resecabilidad endoscópica. Entonces, por lo tanto, será potencialmente curativo con criterio oncológico. Cuando nos enfrentamos a una lesión, como en este caso, lo primero que tenemos que preguntarnos es si endoscópicamente nosotros los vamos a poder resecar, pero fundamentalmente si la vamos a poder curar. Y para eso, para poder responder a este interrogante, tenemos que saber cuál es el riesgo de invasión de las lesiones colonrectales, cuál es el riesgo de compromiso linfático. Y esto es muy importante saberlo porque el colon, a diferencia de otros órganos en el tubo digestivo, la mucosa, no posee vasos linfáticos. Por lo tanto, una lesión que comprometa solamente la mucosa, si la tratamos, va a ser curativo. Y con respecto a si existe invasión de la submucosa, también tener en cuenta que si solamente hay un compromiso de la mucosa superficial, también prácticamente el tratamiento va a ser curativo, porque en la submucosa superficial del colon hay muy pocos vasos linfáticos. Sin embargo, si el compromiso es profundo, de la submucosa profunda, entonces ahí la probabilidad de tener adenopatías es alta, cercana a un 14%. Entonces, en estos casos, el tratamiento endoscópico no estaría indicado. Entonces, conocer que el riesgo de invasión linfática está vinculado a tres factores fundamentales: la invasión linfovascular, el grado de diferenciación y fundamentalmente la invasión de la submucosa. Y un punto importante es que la invasión de la submucosa nosotros la podemos predecir endoscópicamente con una adecuada semiología. Y no solamente podemos predecir si hay invasión submucosa o no, sino también el grado de invasión, si esa invasión es superficial o esa invasión es profunda. Y por eso es muy importante conocer las clasificaciones. Esta es la clasificación de Kudo, que tiene más de 30 años, que clasifica las lesiones de extensión lateral, aquellas mayores de 10 milímetros y que su eje vertical es bajo. Desde el punto de vista práctico, si ponemos una pinza cerrada al lado de la lesión, tiene que ser menor la lesión que la altura de la pinza, es decir, menor de 2.5 milímetros. Y saber que esta clasificación existen subgrupos, que como pueden ver, las lesiones granulares homogéneas, las granulares mixtas con un nodo predominante, las no granulares planas y las no granulares pseudodeprimidas. Es muy importante conocer esta clasificación. ¿Por qué? Porque tiene implicancias pronósticas. El riesgo de invasión submucosa que tiene cada una de estas lesiones es diferente, como ahora vamos a ver. Y también la dificultad en la resección, sabiendo que aquellas lesiones no granulares son más difíciles de resecar debido a la presencia de fibrosis que presentan estas lesiones. Como dije anteriormente, conocer la clasificación, en este caso, es muy importante para poder predecir el riesgo de invasión submucosa. Las lesiones no granulares, el riesgo es muy bajo de tener compromiso de la submucosa. En cambio, las granulares mixtas con un nodo predominante, el riesgo de tener compromiso linfático es de un 5%. Y recordar que casi en la mayoría de los casos, ese riesgo de invasión submucosa se encuentra debajo del nódulo. En las lesiones no granulares, el riesgo es alto, pero lo que es muy alto es el riesgo en las lesiones que son no granulares, pero pseudodeprimidas, y es en este grupo de lesiones en el cual tenemos que prestar especial atención, como vamos a ver más adelante. Conocer también desde un punto de vista macroscópico las características de estas lesiones para poder predecir el riesgo entonces de invasión submucosa es fundamental. En este trabajo realizado por el doctor Yamada, que se incluyeron más de 800 lesiones, lo que se pudo ver es que en aquellas lesiones granulares con depresión central, como en este caso, el riesgo de tener compromiso submucoso es de un 87%. En las lesiones nodulares mayores de 1 centímetro, el riesgo es de un 17%, y como dije anteriormente, ese riesgo está debajo del nódulo. Y en las lesiones no granulares, pero pseudodeprimidas, el riesgo de un 47%, y en este caso, cuando son deprimidas y hay una masa en la depresión, el riesgo de un 75%. Vuelvo a repetir entonces, es fundamental conocer todas estas características endoscópicas para predecir el riesgo de invasión. Y también es importante conocer el patrón glandular, y eso también podemos saber el riesgo, entonces, conociendo el patrón de invasión de la submucosa.
En las lesiones granulares hay un patrón invasivo, un patrón tipo 5, este riesgo de un 80%, y en las lesiones no granulares hay un patrón invasivo, el riesgo es prácticamente casi de un 100% de los casos. También conocer la clasificación de París, que es la que más utilizamos, y en este sentido, como concepto general, en aquellas lesiones que son deprimidas, es decir, las lesiones 2C, el concepto es que el riesgo de tener invasión de la submucosa es alto y por lo tanto el concepto es que estas lesiones hay que resecarlas en bloque, es decir, en una sola pieza, que podrá ser por mucosectomía o podrá ser por disección endoscópica. Y si ya hay elementos de invasión profunda, es decir, un tipo 3, estas ya son lesiones que son de sanción quirúrgica y no de sanción endoscópica. Entonces, cuando nos enfrentamos frente a estas lesiones planas, lo que debemos decir es que el tratamiento de las lesiones está basado en la clasificación fundamentalmente, en el tamaño, pero fundamentalmente en el tipo de lesión plana de extensión lateral y ver si tienen signos invasivos de cáncer. Entonces nos encontramos frente a una lesión, como en este caso, una lesión de recto bajo a 5 centímetros del margen anal, y debemos preguntarnos si esta lesión es un cáncer, si tiene riesgo de invasión linfática, si hay que resecarla por endoscopía o por cirugía, y en el caso de optar por la opción de la endoscopía, si esta tiene que ser la resección en bloque o puede ser resección en fragmentos, si hay que elegir la técnica de mucosectomía o la técnica de disección. Como resumen, decir que aquellas lesiones que nosotros encontremos que tengan riesgo de tener invasión submucosa superficial, es decir, las lesiones deprimidas, las lesiones no granulares y pseudodeprimidas y que tengan un patrón de cudo invasivo, pero invasivo irregular, o sea, invasivo de la submucosa superficial, no invasivo de toda la submucosa que son el patrón 5 no estructural. Entonces, en estos casos el concepto es que hay que resecarlas en bloque. ¿Para qué? Para que el patólogo lo que pueda hacer es analizar adecuadamente la pieza y valorar los márgenes de resección y fundamentalmente el margen profundo de resección para ver si entonces el tratamiento fue curativo. Y también en las lesiones granulares mixtas con el nodo predominante, como vamos a ver ahora, una de las recomendaciones, y esto se están recomendando en las últimas guías españolas que llevó a cabo el doctor Eduardo Albéniz y su grupo, lo que dice muy claramente que en aquellas lesiones granulares mixtas con un nódulo predominante, hay que valorar cada caso. Y una opción, para no resecar toda la lesión en bloque, una opción puede ser resecarla con asa, solamente la parte del nódulo y enviársela al patólogo de forma independiente para que analice, porque como dijimos, ahí está el mayor riesgo de tener invasión submucosa en esas lesiones. Y en el caso de las lesiones pseudodeprimidas, que son de las más riesgosas, se puede realizar mucosectomía en una sola pieza o disección en una sola pieza, y ahí sí va a depender del tamaño. En las menores de 20 milímetros se podría intentar la resección completa con mucosectomía, pero ya si son mayores de 20 milímetros tenemos que estar pensando en la técnica de disección, si la tenemos a disposición y técnicamente la podemos realizar, o si no, ya tenemos que estar pensando en este tipo de lesiones en un tratamiento quirúrgico. Como concepto entonces, si hay riesgo de invasión de la submucosa superficial, tenemos que decir que tiene que ser en bloque, pero ser en bloque no es sinónimo de que tenga que hacer por disección endoscópica la submucosa, y ahí tenemos que ver el tamaño. Si son menores de 2 centímetros, podemos intentar la resección en una sola pieza por mucosectomía. Si son mayores de 2 centímetros, entonces, como dijimos, pensar en la disección o eventualmente, si no está disponible en nuestro medio, pensar en un tratamiento quirúrgico. Y esto es lo que recomiendan las guías. Las guías de la Sociedad Europea de Gastroenterología y Endoscopía reconoce que la disección es mejor que la mucosectomía para tener resecciones completas, pero este beneficio tan solo se ve en un pequeño número de casos. Y los casos que están indicados formalmente la técnica de disección son en aquellas lesiones que tienen riesgo de invasión submucosa superficial, que como dijimos, las 2C, las tipo cudo con patrón invasivo superficial y las no granulares, que no la vamos a poder resecar por mucosectomía, es decir, mayores de 2 centímetros. Y en esto también coinciden las guías japonesas de resección y disección. Son los mismos criterios en este sentido, aplicado entonces a aquellas lesiones con riesgo de tener invasión submucosa superficial. Y acá coinciden también las dos guías. Otra posibilidad de hacer disección endoscópica son donde existe fibrosis y que por técnica de mucosectomía no lo vamos a poder resecar. Entonces en esos casos también la técnica de disección podría ser una muy buena opción. Entonces, esta es una de las grandes preguntas. ¿Cuántas lesiones entonces que nosotros encontramos de extensión lateral tienen indicación de realizarle disección endoscópica? Y según las series japonesas, la mayoría de las lesiones que ellos encuentran, el 90% de los casos, no sería necesario realizar disección endoscópica. Tiene indicación formal un 10% de todas las lesiones entonces de realizar disección endoscópica. Y si nosotros vamos a las series europeas,
este porcentaje es menor. De todas las lesiones planas que se encuentran, tan solo entre un 2 y un 3%, entonces tendrían indicación de realizar la disección. Y esto es lo que más se aproxima, por lo menos a mi realidad. La mayoría de las lesiones que nosotros vemos en colon, de extensión lateral, la mayoría las podemos resolver por técnica de mucosectomía, y son muy pocas, diría 1 o 2% de las que nosotros vemos que tendrían indicación formal de realizar la resección por técnica de disección endoscópica de la submucosa. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos frente a una lesión como este tipo en ciego, una lesión de extensión lateral granular homogénea, con un patrón no invasivo, como pueden ver, entonces esta lesión se puede resecar con intencionalidad curativa, con mucosectomía y con mucosectomía en fragmentos. Ahora, sin embargo, cuando nos encontramos frente a esta lesión en recto bajo, con un patrón deprimido, un 2C, y con un patrón invasivo superficial, nosotros tenemos que saber que en este caso la probabilidad de invasión submucosa es muy alta y por lo tanto que esta lesión tendremos que resecarla en bloque. Y en este caso, debido al tamaño, que está en los 2 centímetros, poco más de 2 centímetros, yo creo que la indicación mejor en este caso es sacarla por técnica de disección endoscópica de la submucosa. ¿Por qué? Porque como dijimos, le va a permitir al patólogo valorar adecuadamente la lesión, que en este caso invadía solamente la submucosa superficial, y por lo tanto nos va a decir si la resección fue curativa o no fue curativa. En este otro caso, como esto es una lesión de recto bajo, que claramente tiene un patrón está ulcerado, es un tipo 3 de la clasificación de París, con un patrón no estructural, completamente desorganizado, que nos habla de una invasión masiva de la submucosa y como pueden ver también no se eleva durante la inyección submucosa. Entonces esta lesión es una lesión invasiva, profunda. Por lo tanto, tiene indicación de cirugía, que en este caso sí realizó una resección anterior de recto y confirmó que comprometía la capa muscular propia. Por lo tanto, esta creo que es una de las diapositivas más importantes de la presentación. Antes de resecar las lesiones por diferentes técnicas, lo más importante es hacer una adecuada semiología endoscópica. Debemos conocer las clasificaciones, debemos utilizar la endoscopía de alta definición, la cromoendoscopía, y debemos saber utilizarla para predecir, como dijimos, el riesgo que tienen de tener invasión submucosa y por lo tanto después decidir cuál sería la mejor opción terapéutica. Es por esto que el año pasado realizamos un estudio con el objetivo de establecer si había un acuerdo interobservador en la clasificación de las lesiones planas. Y por lo tanto se seleccionaron a 3 expertos japoneses y 3 expertos occidentales y se le mostraron de forma de video, no corren los videos, pido disculpas, se le mostraron 40 lesiones de colon de extensión lateral y se les pedía que nos dijeran cómo los clasificaban, según la clasificación de París, según la clasificación de Kudo, y qué tratamiento instituirían en cada caso. Y lo que se pudo ver que hubo diferencias significativas, como pueden ver en los occidentales, las lesiones granulares mixtas se diagnosticaron un 27%, contra más de un 50% en las series, en los expertos japoneses. Lo mismo sucedió también en las lesiones no granulares pseudodeprimidas, que también hubo diferencias significativas cuando se utilizó la clasificación de Kudo. Y también cuando se utilizó la clasificación de París hubo diferencias significativas. En Occidente, la mayoría de las lesiones, poco más de la mitad, fueron de tipo 2A, y los japoneses, casi el 70% las clasificaron de tipo 2A. Y también en las lesiones deprimidas, 7% contra un 16% en los países occidentales. Es decir, en manos expertas también hay diferencias en las clasificaciones. Y esto se vio reflejado en el tratamiento instituido. Y esto también nos llamó la atención. Cuando se le preguntaba a los expertos, bueno, ¿qué tratamiento instituiría en cada caso? Los japoneses dijeron que en el 50% de esas lesiones que vieron le indicarían la disección endoscópica de la submucosa. Y esto contrasta de forma notoria con que tan solo el 18% de los expertos occidentales le indican una disección endoscópica a estas lesiones. Y como pueden ver, los expertos occidentales, en el 35% de los casos, dijeron que se podrían resolver las lesiones con la técnica de mucosectomía en fragmentos. Y sin embargo, ninguno de los expertos japoneses propuso la técnica de mucosectomía en fragmentos como una opción terapéutica, y eso es algo que nosotros vivimos y nos damos cuenta es que es así. Por lo tanto, la conclusión final fue que existen diferencias significativas en referencia al diagnóstico de las lesiones no granulares y lesiones granulares, que estas diferencias también se pueden ver reflejadas en las recomendaciones del tratamiento y que por lo tanto deberían existir
estandarizar clasificaciones en la clasificación de los tumores de extensión lateral que sean reproducibles, que todavía hasta el momento, por lo que se pudo ver, no existe una clasificación que sea reproducible para hablar todos el mismo idioma. Otra de las preguntas que nos hacemos es si son efectivas las técnicas de resección endoscópica, tanto mucosectomía como disección en las lesiones planas colonrectales. Y si vemos las series japonesas, todos autores japoneses, lo que se ve es que para lesiones de colon, ellos logran resección en bloque en más del 90% de los casos, las resecciones curativas en más del 80% de los casos, y la recurrencia es muy baja, tan solo del 1%, y esto es comparable a las series quirúrgicas. Y en este metaanálisis que compara ambas técnicas, mucosectomía y disección, en casi 2.300 lesiones, se ve que cuando se aplica la disección endoscópica, la resección es en bloque en 90% de los casos, contra un 46% de los casos cuando se hace la mucosectomía, y la recidiva es del 1% con disección y de un 12% con mucosectomía. Pero ¿qué sucede? A la hora de llegar a las complicaciones, la perforación con la técnica de disección es significativamente mayor, es casi 4 veces mayor que si se realiza mucosectomía, y esto hay que tener en cuenta que esto ha sido realizado en manos de expertos. Es por eso que este trabajo que se publicó recientemente, lo que hace es una revisión sistemática y un metaanálisis, y lo que hace es comparar series occidentales con series asiáticas para ver los resultados de la disección. Y lo que se puede ver es que las resecciones curativas en las series no asiáticas es de un 71%, comparado con un 85% en las series asiáticas. La necesidad de cirugía en las series no asiáticas fue de un 3%, comparado con menos del 1% en las series asiáticas. La perforación se presentó casi en un 9% en series no asiáticas y un 4,5% en los asiáticos. Hubo reportes en series no asiáticas de perforación en aproximadamente un 20%, y la recurrencia luego de la disección se presentó en un 5% en las series asiáticas y tan solo en 1% en las series no asiáticas. Entonces, ¿cuál fue la conclusión final de los autores de este trabajo? Es que en países no asiáticos la disección aún no logra los niveles aceptables de desempeño como lo muestran los expertos japoneses. Este es un estudio que a mí me gusta mostrar mucho y que para mí es un honor poder presentarlo estando el profesor Burke en este momento, que una de las cosas que a la mucosectomía en fragmentos se le ha achacado, se le ha recriminado, es la recurrencia luego del procedimiento. Y en este trabajo muestra muy claramente que en cual se incluyeron 1.000 lesiones mayores de 2 centímetros y muestra que la recurrencia precoz a los 4 meses fue un 16%. Pero esa recurrencia, en la gran mayoría de los casos, en el 70% de los casos, fue diminuta, es decir, menor de un 5%. Y lo interesante, lo que muestran, es que esa recurrencia se pudo tratar de forma exitosa nuevamente con un tratamiento endoscópico, y por lo tanto el porcentaje de éxito global de la mucosectomía fue un 98% de los casos. Por lo tanto, concluir que la recurrencia luego de la mucosectomía en fragmento no es un problema significativo y que se puede manejar de manera exitosa en la mayoría de los casos. Y por eso muestro este ejemplo. Esto es una lesión de recto bajo, de extensión lateral, mixta, 2A más 1S, como pueden ver, un gran nódulo predominante, que optamos por la opción de realizar la mucosectomía en fragmentos. La anatomía patológica vino que era un adenoma con displasia de bajo grado, menos en la zona del nódulo, donde vino que había un adenocarcinoma con compromiso intramucoso, es decir, todo comprometido dentro de la mucosa, la probabilidad de tener adenopatías es de 0. El control a los 3 meses, lo que podemos ver, hay una recurrencia, pero una recurrencia diminuta de una lesión adenomatosa que la tratamos endoscópicamente con una mucosectomía, nuevamente con una resección con ASA, y después hicimos electrofulguración de toda esa zona, y el control a los 8 meses, como podemos ver, no había elementos de recurrencia y la histología también fue negativa para adenoma. Lo que sí es importante, que el endoscopista que hace el procedimiento, no podemos olvidarnos de planificar un seguimiento. Y somos nosotros los responsables entonces de esa planificación. Personalmente lo que recomendamos es hacerlo entre los 3 y los 6 meses el primer control. Y de preferencia es mejor que el control, por lo menos el primer control, sea realizado por el endoscopista que realizó el procedimiento de resección. En este punto lo que podemos ver es una lesión de extensión plana, lateral, que compromete casi 3/4 partes de la circunferencia con un patrón no invasivo, como en este caso. Y acá lo que podemos catalogar, o se puede catalogar como una lesión difícil. Es decir, es una lesión que si uno la ve,
es benigna, prácticamente puedes decir que es benigna con 100% de seguridad. Sin embargo, se puede considerar difícil. ¿Por qué? Porque el tamaño, porque es grande o porque son lesiones que a veces se topografían en lugares complejos como ser en los ángulos o por la morfología, porque son muy planas. Y este paciente particularmente había sido derivado para resección por cirugía, es decir, por una laparotomía. Entonces, lo que hay que valorar cuando vemos este tipo de lesiones, que endoscópicamente son benignas, es que el concepto que quiero transmitirlo es que este tipo de lesiones merecen una segunda opinión, sobre todo por endoscopistas que tienen más experiencia en la resección de lesiones colonrectales. Este trabajo lo muestra muy claramente, muestra 82 lesiones en 82 pacientes que tenían lesiones de aspecto benigno pero que habían sido derivadas a la cirugía. Y lo que hicieron fueron referirlos a centros de expertos, es decir, con endoscopistas con mayor experiencia. Y lo que vieron que la mayoría de estas lesiones se pudieron resecar endoscópicamente por técnica de mucosectomía. En 7 casos hubo compromiso de la submucosa, por lo tanto fueron referidos a cirugía. Y hubo complicaciones en 11 casos, como fueron 7 casos de sangrado, 2 de síndrome pospolipectomía y 2 casos de perforación. Pero todos los casos fueron resueltos de forma exitosa por vía endoscópica. Entonces, ¿cuál es el concepto? Que la mayoría de estas lesiones que anteriormente habían sido derivados para cirugía se resolvieron por la técnica de endoscopía. Por lo tanto, cuando vemos una lesión de aspecto benigno, pero que consideramos que no la podemos resecar porque técnicamente pueden ser dificultosas, el consejo o lo que se recomienda es que lo vea otro endoscopista o enviarlo a otro centro. Muchas veces el endoscopista con mayor experiencia está en el mismo centro, es simplemente cuestión de mostrarle esta lesión. Y de esta forma se podrían evitar realizar cirugía en el 3/4 parte de los casos, sabiendo que la cirugía tiene mayor mortalidad, 1 o 3%, mayor morbilidad. Aproximadamente un 15% de los pacientes que son operados reingresan al hospital por alguna complicación. Y el otro concepto también, que si bien tiene mayor mortalidad y morbilidad la cirugía, también es más costosa, es casi 3 veces más costosa, y esto lo muestra muy bien el profesor Berg en uno de los trabajos publicados recientemente, en el cual juntaron los pacientes que realizaron mucosectomía, hicieron un modelo hipotético en el que todos los pacientes se hubieran sometido a cirugía, que no se hubieran realizado la resección por vía endoscópica. Y lo que ellos vieron, que los costos de la mucosectomía fue de $6 millones comparado contra $16 millones si se hubieran enviado a realizar cirugía, es decir, casi 3 veces más. Hubo un ahorro, entonces, en este caso, de $10 millones. Entonces, la mucosectomía o las técnicas de resección endoscópica, siempre que se pueden hacer, tienen menor mortalidad, menor morbilidad y también son significativamente menos costosas. Ahora pasamos a ver algunos consejos y algunos trucos para hacer una resección exitosa por técnicas de mucosectomía, y por eso les aconsejo que vayan a la aplicación de Endiva, donde dice Endiva en línea, y pueden acceder al artículo 31 publicado en febrero de 2017, que como ellos mismos dicen ha sido uno de los artículos más bajados en esta aplicación. Algunos consejos prácticos que se recomiendan: siempre hay que tener un plan para realizar una mucosectomía, tener un plan A, es decir, estudiar bien la lesión y ver, entonces estudiarla bien y planificar por dónde realizar la resección, comenzar por el sitio menos accesible, recordarlo de la infiltración selectiva y secuencial, incluir un margen de tejido normal, eso para disminuir las recurrencias, la colocación meticulosa del asa, que tiene que ser de forma paralela entonces a la pared del colon. Ahora me están apurando con el tema del tiempo, así que vamos a avanzar y decir, esto es un concepto personal, es decir, que no asustarnos por la primera impresión cuando vemos una lesión. A veces vemos una lesión de colon y nos llama la atención y ya decimos desistir de no intentar resecarla, pero hay que estudiarla bien, de repente inyectarla, empezar con la resección con el asa y después ver que al principio una lesión que nos pareció realmente muy compleja en un inicio, después se puede realizar la resección y nos permite entonces con mayor seguridad completar la resección de estas lesiones. ¿Quieren que termine? Me están pidiendo que achique. Esto es algo importante que quiero transmitir, es en este caso, cuando vemos una lesión que no se eleva adecuadamente, una de las preguntas que nos hacemos es si es por invasión de la submucosa profunda o por la presencia de fibrosis. Acá les aconsejo, cuando ven esto, tratar de realizar magnificación y cromondoscopía, y si hay un patrón invasivo, un patrón 5, entonces esto va a ser por invasión de la lesión y no por fibrosis. Y el concepto que esta lesión hacía 2 meses había sido biopsiada,
y había generado la fibrosis. Por lo tanto, lo que quiero transmitirles es que biopsiar solamente si es imprescindible. Lo que aconsejable es hacer biopsias ópticas, es decir, tener endoscopios de magnificación, cromoendoscopía, saber utilizarlos para poder predecir entonces la histología de las lesiones que se logran con un gran porcentaje de éxito. En este caso, una de las recomendaciones es no tatuar sobre la lesión. Esta es una lesión que a mí me llevó para hacerle una resección endoscópica que había sido valorada, la histología había dado que era una adenocarcinoma con compromiso intramucoso, y lo que se hizo fue tatuar la lesión. En este caso no lo podemos ver porque no corre el video, pero se había tatuado debajo de la lesión, y cuando nosotros las vamos a ver estaba todo indurado, una fibrosis realmente muy importante debajo de la lesión, y esto había sido por la tinta china. Por lo tanto, la recomendación es no tatuar sobre la lesión, tratar en la pared contralateral o tatuar a 3 o 4 centímetros distal a la lesión, para que después una lesión que potencialmente podría haber sido resecada por endoscopía, ¿verdad?, tenga que prácticamente imposible sacarla por endoscopía, y haya que pensar en otras opciones, como pueden ser estas dos opciones que son menos invasivos que la cirugía, como puede ser lo que es la disección endoscópica cooperativa con la laparoscopía, o la otra opción es una resección transmural por vía laparoscópica, y acá lo que hacemos el endoscopista es simplemente alumbrar la lesión, y esta es la lesión, esto es lo que menos a uno le gusta. Y me están pidiendo para cerrar por tema de tiempo, lo cual es muy entendible. Entonces lo que quiero es, ya para terminar, y ahora vamos a ver todos los tips y sugerencias, lo vamos a dejar a los expertos entonces que nos muestren en vivo cuáles son esas recomendaciones, pero sí, para acelerando y para terminar entonces, no podía dejar de terminar sin mostrar, entonces recordarles lo del partido de ahora a las 11. Acá. Conclusiones. Decir que virtualmente todas las lesiones neoplásicas en principio no invasivas se pueden resecar endoscópicamente, ese es el concepto, que lo importante, que antes de decir si por mucosectomía, por disección o por cirugía, debemos hacer una adecuada semiología, eso es lo más importante, en base a las características, a la morfología y el patrón glandular, que después de clasificarlas, entonces decir cuál es la mejor opción terapéutica en cada caso, que la mucosectomía en Occidente constituye la forma más común para resecar lesiones colorectales y que realmente es muy efectiva si la hacemos bien, por supuesto, que la disección solamente reservada para aquellas lesiones que tienen alto riesgo, como vimos cuando hay compromiso de la submucosa superficial y tienen que necesariamente ser resecadas en bloque o hay fibrosis severa, que la cirugía solamente sea invasión profunda. Y ahora sí, los invito ahora a ver a los expertos, que como saben se va a ver un corte de 11-1 por el partido. En este caso va a ser muy particular el workshop porque va a ser la primera vez, creo, que vamos a ver a los espectadores más nerviosos y estresados que los propios operadores. Así que bueno, les deseo lo mejor, espero vernos en cuartos de finales, si Dios quiere, y bueno, en el caso de llegar a cuartos de finales, el workshop los invito a todos a verlos en Uruguay. Muchas gracias para todos y vamos con los expertos.